Nosotros somos voces nocturnas. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación oscura? ¿O has experimentado algo que desafía toda explicación lógica? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios. Este es el lugar donde las historias tenebrosas cobran vida, donde nuestras propias experiencias se entrelazan con el misterio. Hace muchos años, cuando era un niño, viví una experiencia sobrenatural que aún me persigue en mis pesadillas. Sucedió en un pequeño pueblo perdido en las montañas, un lugar donde las historias de lo paranormal eran tan comunes como el viento que soplaba entre los árboles. La protagonista de esta historia era conocida por todos como la mujer de la boca cortada. Era una noche oscura y tormentosa, típica de esas regiones montañosas. La lluvia caía a cántaros y los truenos retumbaban en el cielo. Mis amigos y yo nos encontrábamos en casa de uno de ellos, buscando refugio de la tormenta. Nos reunimos alrededor de la chimenea, contándonos historias de miedo para pasar el tiempo. Pero esta noche, uno de los ancianos del pueblo decidió compartir la leyenda de la mujer de la boca cortada. Según la historia, la mujer había sido una joven hermosa que vivía en el pueblo hace siglos. Su belleza era inigualable, y muchos hombres se enamoraron de ella. Pero tenía un secreto oscuro, estaba obsesionada con su apariencia y su voz. Pasaba horas frente al espejo, perfeccionando su imagen y practicando cantos que supuestamente encantaban a los espíritus. Un día, en su obsesión, decidió realizar un rito oscuro para obtener una belleza eterna y una voz que hipnotizara a cualquiera. El rito resultó en un desastre. En medio de la ceremonia, un espíritu maligno la maldijo, cortándole la boca de oreja a oreja, dejándola con una horrible sonrisa perpetua y una risa macabra. La mujer, desesperada y completamente desfigurada, desapareció en la oscuridad de la noche. La leyenda decía que, en las noches de tormenta, la mujer de la boca cortada regresaba al pueblo en busca de venganza. Su risa retumbaba en los oídos de aquellos que la oían, y su rostro desfigurado aparecía en las sombras. Quienes se cruzaban en su camino, quedaban atrapados en una pesadilla eterna. Esa misma noche, mientras escuchaba la historia, la tormenta arreció aún más. La casa temblaba con cada trueno, y la electricidad se cortó. En la oscuridad, comenzamos a oír risas siniestras que provenían de afuera. Los árboles golpeaban las ventanas como manos esqueléticas, y algo parecido a un aliento frío nos acarició la nuca. Mis amigos y yo nos aferramos unos a otros, aterrorizados. De repente, una figura desfigurada emergió de la oscuridad, con una sonrisa espeluznante que se extendía de oreja a oreja. Era la mujer de la boca cortada, y estaba allí para reclamar lo que quedaba de nuestras almas. Gritamos, tratamos de huir, pero sus risas nos perseguían, hipnotizándonos y atrapándonos en un trance aterrador. La noche fue un torbellino de horror, y cuando finalmente desperté, estaba en mi cama, empapado en sudor. Mis amigos también habían tenido la misma pesadilla. Nos dimos cuenta de que nunca habíamos salido de la casa esa noche, pero la experiencia había sido tan real que todavía sentíamos la presencia de la mujer de la boca cortada acechándonos en cada sombra. Desde entonces, evitó las noches de tormenta y las historias de lo paranormal. Pero nunca olvidaré esa noche, cuando la leyenda de la mujer de la boca cortada se convirtió en una pesadilla que parecía demasiado real para ser verdad. A Eric le gustaba torturar animales, en su casa tenía un acuario que contenía serpientes. Eric saca sus palomitas del microondas, se sienta en la silla junto al acuario y observa cómo una serpiente se come a un ratón. Ríe cuando el ratón es acorralado, con una serpiente a un lado y otra al otro. «Ahora estás atrapado, entre la espada y la pared», exclama Eric con una sonrisa macabra en el rostro. Una de las serpientes muerde la pata trasera del ratón y la otra la cabeza, y ambas tiran, desgarrando al ratón por la mitad. «¡Qué maravilla!», dice Eric entusiasmado, con la boca llena de popcorn. Luego, con una expresión triste, prosigue, «¡Qué lástima! El espectáculo ha terminado». Pero luego abre una sonrisa de felicidad y dice, «Pero mañana habrá más, gracias a Dios». Mientras las serpientes devoran los restos del ratón, un pequeño ratón en un agujero en la pared observa cómo Eric limpia el vidrio del acuario, que está lleno de sangre. En los ojos del pequeño ratón hay un fuego, pero no es una llama normal, sino una llama de odio y rencor. Una noche, el pequeño ratón estaba caminando por los sucios conductos de la casa de Eric cuando vio espíritus. Pequeñas bolas azules translúcidas que emergían del suelo.
El ratón comenzó a sudar, el miedo era evidente. Pero al mismo tiempo, sintió cierta comodidad, como si los espíritus quisieran unirse al pequeño ratón, transformándolo en algo más grande, siniestro y monstruoso. Mientras tanto, en la habitación de Eric, él no podía dormir. Cada vez que se acostaba en su cama, tenía la misma pesadilla y se despertaba de inmediato. Soñaba que era perseguido por un enorme ratón que lo acorralaba contra la pared y con sus enormes dientes le arrancaba la cabeza de un mordisco. Así que, al despertar por tercera vez, fue a la cocina a tomar agua. Pasó cerca del acuario y vio que las serpientes estaban muertas. ¿Quién diablos hizo esto?, pensó asustado, ya que todas tenían picaduras. Al escuchar un gruñido, tuvo miedo de voltear, sus manos temblaban y por primera vez sintió miedo. Al sentir que alguien olfateaba su cuello, sintió escalofríos, pero cuando se volvió lentamente para ver quién estaba detrás de él, vio un enorme hocico de ratón. Con 2 enormes dientes goteando sangre de serpiente, sus garras eran enormes y la criatura pesaba 300 libras. Eric se fue alejando, retrocediendo mientras decía, perdón, por lo que hice a tus parientes. Yo no quería verlos sufrir. Así que por favor, ten piedad de mí. La criatura, sin el menor remordimiento, alzó su brazo y, como si fuera una espada, rasgó el cuerpo de Eric de arriba a abajo con toda su fuerza. Aún vivo pero gravemente herido, Eric gritó, pero la criatura abrió su boca y empezó a devorar lentamente a Eric. Irónicamente, como las serpientes hacían con los ratones, y como una travesura de los dioses. Un gran grupo de pequeños ratones observaba la macabra escena, regocijándose con cada mordisco que el gran ratón le daba a Eric, terminando así con la vida infeliz del malvado chico. Alicia se sintió irritada cuando su madre le dio permiso para ir a dormir a casa de su mejor amiga. Le dio un beso rápido en la mejilla y salió corriendo agarrada a su mochila, ya que aún tenía deberes que hacer. Sin embargo, una vez en la calle, abandonó la seguridad de la iluminación de las farolas y giró hacia el lado opuesto al que vivía Leticia. El corazón le latía dando saltitos alegres. Trepó la tapia, se adentró en el cementerio y se sentó sobre la tumba que había escogido unos días atrás. De su mochila extrajo todo lo necesario, lo colocó ceremoniosamente y, cuando quedó satisfecho, desdobló un pequeño papel arrugado, que leyó en voz alta, conteniendo la risa. 5 reglas para jugar a la Ouija. 1. No juegues solo. 2. No juegues en un cementerio. 3. No creas en sus respuestas. 4. Jamás lo retes. 5. Nunca te vayas sin despedirte del espíritu o de ti. Su risita infantil se transformó en una carcajada alegre. Movió las manos con destreza sobre el tablero al tiempo que pronunciaba las palabras acostumbradas. Ya lo sentí. Estaba cerca, muy cerca. El demonio era poderoso. Alicia ensayó su expresión más dulce cuando entabló conversación con él y lo retó a demostrar su poder. No creo que seas capaz de entrar en esa botella de cristal, la verdad, le dijo la niña con desprecio. El espíritu decidió darle en las narices antes de devorar su alma y consumir su cuerpo, y se introdujo en el envase. Alicia volvió a sonreír cuando el demonio descubrió la trampa. Jamás podría salir de allí. Su colección de entes demoníacos cada vez era mayor. Pronto, muy pronto, tendría a todo el infierno embotellado. En lo más profundo del bosque, donde la luz del día apenas penetraba, existía una leyenda temida por generaciones. Se decía que un demonio oscuro, con cuernos retorcidos y alas negras como la noche, vagaba en las sombras, acechando a los incautos que se aventuraban cerca de su morada. Las historias hablaban de aquellos que se atrevieron a enfrentar al demonio, solo para ser consumidos por el miedo y la desesperación. Nadie se atrevía a acercarse a aquel lugar, y muchos afirmaban haber escuchado sus siniestros rugidos en las noches más oscuras. Una joven llamada Elena, curiosa y valiente, decidió investigar la veracidad de la leyenda. Atraída por el misterio y la adrenalina, se internó en el bosque en busca del demonio de las sombras. Sus amigos trataron de disuadirla, pero su determinación era inquebrantable. Con cada paso que daba en el bosque sombrío, Elena sentía que el aire se volvía más denso, como si algo maligno se cerniera sobre ella. A medida que avanzaba, los árboles parecían susurrarle advertencias, pero ella continuaba, ignorando el temor que crecía en su interior. Finalmente, llegó a una caverna oscura y misteriosa.
La entrada estaba adornada con símbolos arcanos y perturbadores, lo que confirmaba la antigüedad y la veracidad de la leyenda. Pero Elena no retrocedió, estaba decidida a enfrentar al demonio. El interior de la caverna era un laberinto de pasajes estrechos y laberínticos. Los sonidos de sus propios pasos resonaban en sus oídos como un eco macabro. Cada vez que se adentraba más, el ambiente se volvía más inquietante. De repente, un siniestro ruido la hizo detenerse en seco. La respiración agitada, giró para encontrar al demonio en la penumbra. Sus ojos se encontraron con los de una criatura aterradora, un ser oscuro, con cuernos retorcidos y alas desplegadas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada detalle de aquel demonio se grabó en su mente, los ojos penetrantes, las garras afiladas y la mirada sedienta de sangre. El demonio comenzó a avanzar hacia ella, cada paso lleno de malicia y odio. Elena quiso huir, pero sus piernas parecían estar paralizadas por el terror. Se dio cuenta de que había desafiado algo más allá de su comprensión. En un último acto de valentía, cerró los ojos y pronunció palabras de protección. Al abrirlos nuevamente, el demonio había desaparecido. Una luz tenue y cálida iluminó el lugar, y la sensación de opresión comenzó a disiparse. Elena salió de la caverna, exhausta y temblorosa. A medida que se alejaba del lugar, supo que había enfrentado su mayor miedo y había sobrevivido. Sintió alivio, creyendo que había engañado al demonio. Pero, a medida que la noche avanzaba, la sensación de ser observada regresó. Cada sombra parecía cobrar vida, y el miedo la envolvía nuevamente. Aún así, intentó mantenerse firme, creyendo que había escapado del demonio. Cuando el amanecer se aproximaba, Elena se sintió aliviada, pensando que todo había sido una pesadilla. Pero, en ese momento, el demonio emergió de las sombras una vez más, esta vez más grande y aterrador. Elena intentó huir, pero sus piernas ya no respondían. El demonio la atrapó y la miró con ojos hambrientos. Elena suplicó por su vida, pero era demasiado tarde. El demonio la devoró, acabando con su vida en un instante. El bosque guardó silencio, como si la tragedia que acababa de ocurrir fuera un secreto compartido solo por las sombras. Así, Elena se convirtió en una nueva leyenda, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. El demonio de las sombras seguía acechando en la penumbra, esperando a los incautos que osaran enfrentarlo. El terror que había provocado perduraría para siempre, recordándoles a todos que hay fuerzas oscuras más allá de nuestra comprensión, listas para devorar a aquellos que se atrevan a enfrentarlas. Mi nombre es Samuel, y mi vida ha sido una pesadilla de lo paranormal desde que tengo memoria. Los fenómenos extraños me persiguen sin piedad, y la oscuridad siempre ha sido mi compañera más fiel. Todo comenzó cuando era apenas un niño. Noche tras noche, escuchaba susurros siniestros en la oscuridad de mi habitación, voces susurrando secretos incomprensibles en mi oído. Mis padres, incapaces de entender lo que pasaba, me llevaban de un psicólogo a otro, pero nadie podía explicar las voces que me atormentaban. A medida que crecía, los eventos paranormales se volvieron más intensos y aterradores. Sombras sombrías se movían por la casa, figuras espectrales se materializaban en mi habitación, y en ocasiones, despertaba con marcas inexplicables en mi piel. Cada noche era una batalla para mantener mi cordura mientras las fuerzas invisibles me acosaban sin piedad. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando descubrió que no estaba solo en esto. En una noche de tormenta, mientras estaba solo en casa, vi a una mujer alta y demacrada parada al final de mi pasillo. Su rostro estaba oculto por su largo cabello negro y grasiento, pero sus ojos brillaban con un mal indescriptible. Con cada paso que daba hacia mí, el aire se volvió gélido y mi corazón latía con furia. Traté de huir, pero la puerta se cerró violentamente ante mis ojos. La mujer avanzaba más rápido, y el terror se apoderó de mí. Fue entonces cuando escuché un coro de risas malévolas, como si el mismo infierno se hubiera desatado en mi hogar. La mujer finalmente se abalanzó sobre mí, sus manos frías como la muerte envolviendo mi cuello. Sentí como mi vida se desvanecía, pero en el último momento, logré romper su agarre y escapar. La casa estaba poseída por un caos sobrenatural mientras huía de esa entidad demoníaca. Desde ese día, vivo en constante temor, nunca seguro de cuándo ocurrirá el próximo ataque paranormal. Las voces susurran en mi cabeza sin cesar, las sombras me acechan en la oscuridad y la sensación de ser observado nunca me abandona. Busco refugio en iglesias, psiquiatras y brujos,
pero nada puede liberarme de este tormento. La historia del niño fantasma que llora en los límites de Hidalgo y Querétaro se ha convertido en un relato que ha perdurado a lo largo de los años, transmitiéndose de generación en generación como una macabra advertencia sobre los peligros de la negligencia y la crueldad. Pero más allá de ser solo una leyenda, las inquietantes experiencias que viví en ese lugar me han hecho creer que la historia podría ser más real de lo que muchos se atreverían a admitir. Mi curiosidad y mi amor por lo sobrenatural me llevaron a emprender un viaje solitario hacia la carretera donde supuestamente se encuentra el espíritu atormentado del niño. La carretera estaba envuelta en un manto de oscuridad, y la luna apenas se asomaba tímidamente en el cielo, como si estuviera reaccionando a iluminar lo que había en aquel lugar. El viento susurraba secretos oscuros entre los árboles, y el silencio que rodeaba el camino era casi palpable. A medida que me adentraba en la zona, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El sonido de mis pasos resonaba en mis oídos como un eco distante, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Avancé con cautela, siguiendo la antigua historia que había oído tantas veces, pero sin estar preparado para lo que encontraría. La temperatura descendía de forma abrupta, y podía sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. A lo lejos, bajo un árbol solitario, vi una figura pálida y desgarradora. Era el niño fantasma. Sus ojos estaban vacíos, como dos pozos sin fondo que parecían absorber la luz de la luna. El llanto que emanaba de él era desgarrador, un lamento que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Me acerqué con temor, sintiendo que cada paso que daba era una inmersión más profunda en lo desconocido. El niño no parecía notar mi presencia, o tal vez simplemente no le importaba. Se mantenía aferrado a la tierra como si estuviera tratando de liberarse de su propia tumba. Su cuerpo, cubierto de sangre y heridas, era una visión aterradora. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las hojas de los árboles y llevando consigo un murmullo incomprensible. Me di cuenta de que no estaba solo. Voces susurrantes parecían surgir de la oscuridad, como si las almas atormentadas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Me estremecí y retrocedí, pero algo me quedó allí, atrapado en la mirada del niño. Entonces, el niño levantó la vista hacia mí. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, y en ese momento, sentí una conexión inquietante. Como si sus pensamientos y emociones se hubieran transferido directamente a mi mente. Experimenté su agonía, su miedo, su ira. Sabía que él estaba atrapado en ese lugar, que su espíritu no podía encontrar la paz debido a la brutalidad de su muerte. Decidí que no podía simplemente abandonarlo en ese estado de sufrimiento eterno. Saqué una pala que había llevado conmigo y comenzó a excavar la tierra junto al árbol donde yacía el niño. Con cada palada, sentía que las voces susurrantes se volvían más intensas, como si las almas atrapadas estuvieran agradecidas por lo que estaba haciendo. Finalmente, mi pala golpeó algo duro. Con manos temblorosas, saqué un objeto cubierto de tierra. Era un pequeño esqueleto humano, el de un niño. Las lágrimas inundaron mis ojos mientras entendía la verdad de la historia. Aquel comerciante despiadado había enterrado al niño vivo bajo el árbol, condenándolo a una existencia de sufrimiento inimaginable. Con cuidado, retiré los restos del niño y los coloqué en una caja improvisada. Sentí que debía darle un entierro digno para que finalmente encontrara la paz. Mientras cavaba una nueva tumba cercana, las voces susurrantes se hicieron más fuertes y más claras. Me hablaban en un dialecto antiguo, lleno de lamentos y súplicas. Cuando terminó de cavar la tumba, coloqué los restos del niño en su interior y comenzó a llenarla de tierra. Las voces se intensificaron aún más, y pude sentir que las almas atormentadas estaban a mi alrededor, observando mi tarea con gratitud. Cuando finalmente cubrí la tumba por completo, un silencio profundo se apoderó del lugar, como si las voces hubieran encontrado finalmente la paz que tanto anhelaban. El niño fantasma ya no lloraba. Sus ojos vacíos se llenaron de un resplandor suave y sereno, y una sonrisa agradecida se formó en sus labios. Se desvaneció lentamente en la noche, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto merecía. El viento dejó de susurrar, y la oscuridad se desvaneció, dejando solo la luz de la luna iluminando el lugar. Mientras me alejaba de aquel sitio, supe que había hecho lo correcto. Había liberado al niño de su tormento eterno y había redimido de alguna manera la crueldad del comerciante. Pero también sabía que nunca olvidaría la mirada del niño ni las voces susurrantes que había escuchado en aquel lugar.
Aquel encuentro sobrenatural me había cambiado para siempre y me recordó que, en ocasiones, la verdadera maldad reside en el corazón humano. Y así concluye nuestro escalofriante viaje en Voces Nocturnas. Agradecemos a todos ustedes por suscribirse y activar la campanita. No olvides en dejar tu experiencia paranormal o el de un amigo en la caja de comentarios. Que las voces los acompañen, y hasta la próxima en Voces Nocturnas.